Estamos hoy en la sala del Museo Rosa Galisteo en una exposición especial dedicada a la artista expresionista alemana Käthe Kollwitz. Formidablemente, este museo cuenta en su patrimonio con una serie de grabados comprados en el año 1927 en oportunidad que una galería de arte de la ciudad de Buenos Aires, la Galería Müller, había hecho una exposición sobre el arte alemán contemporáneo. En esa muestra del año 27 encontramos que, Käthe Kollwitz era una de las artistas representadas para demostrar cuál era el arte alemán de esos días, y afortunadamente parte de esa exhibición está en el patrimonio del Museo El Rosa o Rosa Galisteo, formidablemente montada y haciendo un diálogo con los artistas argentinos, en su mayoría artistas pertenecientes al grupo de los artistas del pueblo, que de eso me voy a referir un poquito más adelante, de cómo surge este grupo de grabadores, donde Käthe fue una influencia, yo creo que importante, y un punto de referencia fundamental en las temáticas y en las técnicas utilizadas por nuestros grabadores. Tuve la oportunidad ayer de dar una charla en el ámbito de este museo, y yo ahí me referí especialmente a este vínculo entre lo que es una artista expresionista alemana, que cabe decir que ella representa de alguna manera puntos fundamentales de lo que la vanguardia social de los años 20 y 30 quisieron expresar dentro de lo que eran los conceptos críticos y estéticos de ese momento. Käthe nace en un hogar humilde, se traslada una vez casada a la ciudad de Berlín, en un barrio, vivía en un barrio que en ese momento era un barrio, digamos, industrial, de obreros. Es el gran auge de la expansión de las fábricas, de la metalurgia en esos años, y ahí Käthe tiene la oportunidad de ver las distintas formas de vida de grupos realmente en condiciones económicas no muy favorables, y ella ahí desarrolla parte de la temática de lo que va a ser su obra artística. Por otro lado, Käthe tiene un hijo de su matrimonio, y en el año 1914, o sea, en el estallido de la Primera Guerra Mundial, ella pierde su hijo, hecho que marca, como a cualquier madre o a cualquier padre, un hecho fundamental y trágico de su vida. Entonces ella también va a reflexionar en su obra sobre lo que es el dolor de la guerra, que también se va a convertir, ya sea hasta en nuestras latitudes, donde afortunadamente nosotros no fuimos parte de la contienda, en uno de los elementos que las vanguardias más sociales, las vanguardias que tenían un interés en lo que sucedía en la sociedad más que en la estética, también lo van a desarrollar de manera contundente. A mí me parece interesante, por ejemplo, estos hitos que tiene Käthe en su vida, más adelante con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Ustedes, para recordar simplemente, el movimiento nacionalsocialista empieza a marginar y a estigmatizar a los grandes artistas expresionistas y de la vanguardia alemana, que había sido tan fructífera en los años 20 y un faro de referencia para toda Europa y para todo Occidente, creando una categoría desafortunada y absolutamente discriminatoria, como es incluir a los artistas de ese momento como artistas pertenecientes al movimiento de arte degenerado. Aquí se hace, en la ciudad de Múnich, se hace la primera exposición en el año 1937, en pleno auge del nacionalsocialismo, en el momento donde ya se empiezan a aplicar políticas antisemitas devastadoras, que todos sabemos cuál fue el resultado dramático que tuvo para la comunidad judía y para otras minorías. También estas políticas de discriminación étnica, y
Quete estaba incluida en el listado de los llamados por el nacionalsocialismo como parte del arte degenerado. Sin embargo, el público alemán acudió a esa muestra con sumo interés porque paralelamente a la muestra de arte degenerado se desarrollaba una muestra de lo que era el arte oficial del nazismo. Esa muestra de los artistas afiliados o cercanos al movimiento nazi no tuvo prácticamente visitas, fue una muestra, una exposición marginal dentro del público alemán, habiéndose convertido la del llamado arte degenerado en un éxito de visitas, porque obviamente aquellos alemanes cultos, contrarios a todo lo que estaba sucediendo en ese país en esos momentos, quisieron ver los cuadros. Es un momento dramático para la humanidad en general, para la cultura, para la historia del arte, al punto que en estos momentos, en la ciudad de París, en el Museo Picasso, se lleva a cabo una reconstrucción de esa muestra llamada Arte Degenerado, justamente, en donde muchos de los cuadros que sobrevivieron a esta masacre cultural que se desarrolló en la década del 30 y principios de los años 40 en Alemania, se le hace un homenaje a esos grandes artistas. Quete, durante el nacionalsocialismo, a diferencia de muchos otros artistas o de sus colegas de expresionistas o pertenecientes a la vanguardia estética alemana, no abandonó la ciudad de Berlín. Ella se quedó en Berlín durante los años de este movimiento atroz. Su atelier, su estudio, fue destruido por fuerzas de choque, como se utilizaba en ese momento, y ella tuvo como una especie de autoexilio en Alemania hasta fallecer previo a pocos meses antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Lo interesante del artista es que de alguna manera los hitos de su vida, el hecho de haber pertenecido a un hogar humilde, el hecho de haber estado cerca de lo que eran las necesidades de la sociedad, de la clase obrera, de los trabajadores, de las malas condiciones de trabajo en las fábricas, en el campo, el pasaje por la Primera Guerra Mundial, la pérdida de su hijo y el ascenso del nacionalsocialismo, con todas las consecuencias que hemos dicho anteriormente, la convierten no solo en una artista fundamental de la primera mitad del siglo XX, sino también en un testigo de su tiempo. Quete dejó 10 volúmenes de diarios manuscritos que, si bien aún no se han publicado en su totalidad y no se han traducido tampoco, se encuentran como parte del patrimonio de la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Berlín, y muchos, los que han tenido la oportunidad de leer esos documentos y de haberlos estudiado, investigado, dicen justamente que más allá de su concepción estética y de sus discusiones en torno a lo que era el arte de los años que le tocó vivir, es un testimonio histórico fundamental. Todos estos elementos que hemos hablado de Quete tuvieron su resonancia en la vanguardia argentina. Nosotros, en una capital austral de Sudamérica, lejos de los centros donde se había de alguna forma fundado estos movimientos de renovación estética, la Argentina tuvo su respuesta y su mirada absolutamente particular y propia de cómo en el siglo XX el arte, la literatura, la música se iban a transformar por completo, como respuesta y como seguimiento también a los cambios dramáticos que sucedieron durante el siglo pasado. En nuestro caso, como prácticamente todas las grandes ciudades o los grandes países que gestaron el tema de la vanguardia, también nos encontramos con una vanguardia de dos miradas, una
mirada esteticista, que se puede decir, y para sintetizar, que está plasmada en lo que se llama el Grupo de Florida, que cobijó dentro de todos sus realizadores, de artistas y escritores tan importantes en el ámbito de las artes plásticas, Emilio Petoruti, Nora Borges, Jules Solar, y en el lado de la literatura, nada menos que Jorge Luis Borges, Nora Lange, Oliverio Girondo, preocupados sobre todo por la transformación estética de ese momento, tanto en lo que se refiere a la palabra como en la mirada plástica. Por el otro lado, esa vanguardia, como la llamaba el escritor Álvaro Yunque, que decía, bueno, este grupo el grupo de Florida, de escritores, de grandes pintores, constituyen una especie de torre de marfil, o sea, artistas que están absolutamente comprometidos con el cambio estético, más que como testimonio de lo que sucedía en ese momento en el país y en el mundo. De la otra vereda encontramos el grupo de Boedo, preocupado obviamente en cuestiones que tienen que ver con lo social en Argentina, que se hacen eco del gran fenómeno de la inmigración, de la llegada de ideologías de izquierda, de formaciones tanto políticas como gremiales que responden un poco a la nueva configuración social que empieza a tener la Argentina, y ellos son justamente quienes van a ser los depositarios o los traductores, puesto entre comillas, de ese movimiento y de esas preocupaciones que Quete también compartía, sin conocerlos, sin tener vínculo profesional ni personal con todo este grupo de artistas argentinos, pero sin embargo con una fuerte coincidencia en lo que es el lenguaje estético. Ahí encontramos artistas como Adolfo Belloc, que él, por ejemplo, ayer lo pudimos también comentar y mostrar algunas imágenes, ilustra uno de los libros probablemente más interesantes de la década del 20, de nuestro país, que se llama Historia de Arrabal, un libro escrito por Manuel Gálvez e ilustrado por Adolfo Belloc, nada menos que con 72 tacos originales, grabados originales, impresos en ese libro, que lo convierten al mismo libro casi en una exposición en sí misma, porque en estos grabados se puede ver, bueno, dónde transcurre la acción, que transcurre a las orillas del riachuelo porteño, en la isla Maciel, en un ambiente fabril, en un ambiente de crecimiento, en el ambiente de los cafetines de Buenos Aires, en todo lo que es ese surgimiento del tango, y vemos perfectamente estereotipos en esos personajes que responden justamente al ámbito, digamos, de una periferia social, pero con una presencia muy contundente y con una identidad grupal que hasta el día de hoy encontramos esos resabios, por ejemplo, en el barrio de La Boca. Junto a Adolfo Belloc también tenemos otros artistas que acompañaron a los llamados artistas del pueblo. Los artistas del pueblo se unieron de alguna manera en publicaciones también que fueron muy importantes en lo que es la formación cultural de la Argentina de los años 20 y 30, como la editorial Claridad. La editorial Claridad surge de una publicación francesa llamada exactamente así, Clarté, Claridad, fundada por el pensador Henri Barbusse, y Zamora, Antonio Zamora, un español radicado en Buenos Aires, decide abrir esta empresa cultural en Buenos Aires y comenzar a publicar la revista. Me gustaría también destacar la importancia del grabado en estos años de las décadas del 20 y el 30, porque el grabado tiene una circulación que es mucho mayor al de las otras obras de arte en soportes como puede ser la tela, el óleo, la escultura en sí. Podemos reproducir grabados que son obras originales
tantos como el artista quisiera. En ese sentido, para nuestras latitudes, o sea, tan lejanos, más que todo en esos años 20, de lo que era entre Alemania y la Argentina, la posibilidad de que hayan llegado los grabados a la Galería Müller constituyó también una posibilidad de conocer a esta artista, que si bien no es la más importante o no está entre los 5 artistas más importantes del expresionismo alemán, dio la posibilidad de llegar a una galería porteña, y de esa galería porteña, por la iniciativa de quienes estaban en la provincia de Santa Fe y decidían por las compras públicas para el museo, incorporar a su colección el tema de sus grabados, de los grabados de Goethe. El grabado se va a convertir en estos años 20 y 30 como un vehículo de expresión artística y de difusión muy importante. Yo quisiera citar, mejor dicho, el caso más emblemático, por ejemplo, Pablo Picasso, en el año 37, cuando se hace la exposición de París y España está representada a través de la República, o sea, esa República en el exilio, decide hacer un grabado para juntar fondos para las fuerzas republicanas españolas. Y ese grabado, que se llama Sueño y Mentira en Franco, es un grabado que se reprodujo en un número bastante considerable, donde los particulares compraban esas obras para ayudar a las fuerzas republicanas. O sea, el grabado siempre tuvo un contenido social contundente. Por ejemplo, el gremio de artistas plásticos en Buenos Aires en el año 33 publicó una carpeta hecha por Facio Ebecker que se llama Tu historia, compañero, que son 12 litografías originales acompañadas de un texto de mucha fuerza en el sentido de descripción social, que habla justamente sobre la situación de los trabajadores en ese año. Y esa carpeta también fueron impresas un sinnúmero de ellas que a solo 30 centavos se podían comprar, y la persona tenía en su poder una obra original nada menos que de este gran grabador argentino como es Facio Ebecker. En Alemania, yo diría que en todas partes, en todas las grandes ciudades en donde se desarrolló la vanguardia, hay maravillosos ejemplos de lo que son las carpetas de grabados y el grabado, que en ese momento posiblemente eran de un acceso bastante posible para cualquier ciudadano que las quisiera tener, y hoy constituyen piezas patrimoniales y museísticas fundamentales para el estudio de la historia del arte de ese momento. Como el caso que hablamos anteriormente, el libro Historia de Arrabal de Adolfo Belloc, que tiene nada menos que 72 grabados hechos con sus tacos originales. Eso es una pequeña exposición y un pequeño museo en sí mismo en las páginas del escritor Manuel Gálvez a través de su novela. Entonces yo creo que también ahí lo que también tenemos que considerar es la vocación que tuvo el museo en ese momento de comprar a un artista, y yo creo que no fue solo producto de que posiblemente quien decidió esa compra le gustaba la obra de Goethe, sino que sabía que esa obra tenía lazos visibles e invisibles y conexiones y nexos con lo que sucedía en ese momento en la escena plástica de la Argentina. Goethe no era desconocida del todo en la Argentina de los años 20, y esto tenemos una prueba de ello, que en algunas publicaciones de la vanguardia de Boedo hay reproducciones de sus grabados, como por ejemplo en una revista, en un suplemento del diario La Protesta de los mediados de los años 20, donde se reproduce en la tapa
un grabado que posiblemente hoy sea el más difundido de la obra del artista, que se llama justamente Pan, y se ve a dos niños indigentes en busca del alimento primordial. Entonces quiere decir que sus imágenes de alguna manera circulaban dentro de lo que eran las publicaciones periódicas de los años 20 y 30 también. Habíamos hablado en la primera parte de esta pequeña conversación, habíamos hablado de Antonio Zamora, el creador de esta gran empresa cultural que se llama Claridad, y él tuvo además la visión de realizar colecciones de libros que estuvieran vinculados a los temas que en ese momento no solo llamaban la atención, sino que preocupaban a la sociedad. Por ejemplo, él hizo una gran colección de libros dedicada justamente al tema de la guerra, con una visión pacifista, en donde se encuentran las traducciones de las principales obras que circularon en Europa tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y el valor agregado de estos ejemplares, que además eran muy económicos, era que las ilustraciones de tapa respondían, muchos de ellos, a los principales artistas de los que hemos llamado los artistas del pueblo o del grupo de Boedo, como Vigo, Arato, Facio de Becker, que eran los clásicos que ilustraban estas obras. Es una empresa cultural, la de Zamora, sumamente interesante, porque eso es un estudio que ha hecho el historiador Luis Alberto Romero, que es como libros baratos para una sociedad emergente. O sea, el libro siempre fue, digamos que ha tenido su costo, lo sabemos todos, pero eso ha sido histórico. Pero lo que hace Antonio Zamora con la editorial Claridad es la creación y la edición de obras probablemente de bajo costo por sus materiales. Hoy vemos que son páginas frágiles, que son impresiones y tipografías renovadoras en lo estético, pero de condiciones económicas no muy altas, pero que de alguna forma constituían un elemento de circulación cultural dentro de distintos estadios de la sociedad. Por ejemplo, también entre esas preocupaciones está en esta editorial, la editorial Claridad, que sobrevive hasta el día de hoy, o sea, ha cambiado de las manos empresariales, pero el sello Claridad sigue existiendo. Hago acá un entre paréntesis, el logo de la editorial Claridad es el pensador de Rodin, o sea, que ya también tiene todo un concepto en sí mismo en esa imagen, y ellos publicaron las obras de los poetas de Boedo. Ahí vamos a encontrar un sinnúmero de poetas maravillosos que publicaban en el ámbito de esta sociedad y que eran libros que circulaban por todas partes. Hoy se han convertido, obviamente, en piezas bibliográficas por su diseño, por su tipografía, por quienes fueron sus ilustradores, y vemos ahí que realmente convivían dos tendencias de una vanguardia incipiente, pero de una vanguardia que definía y describía el territorio en el que se encontraba, que era nuestro país. Por el otro lado, es interesante ver que estos libros, que cada uno llevan un mensaje en sí mismo, que se trata de un mensaje social, y en la otra vereda, en la vereda de Florida, los artistas y escritores responden de la misma manera. Por ejemplo, Oliverio Girondo, del grupo de Florida, imprime en París un libro sumamente lujoso que se llama 20 poemas para ser leídos en el tranvía, con ilustraciones hechas por el mismo Girondo y en condiciones de edición costosas, refinadas y de una calidad absoluta que lo convierten al mismo libro en una obra de arte. Pero fíjense cómo Girondo, que en esta edición que mandó a él mismo a imprimir y él se la costeó en Francia, que no tiene más de 500 ejemplares, decidió que en Argentina iba a ser a los 20 poemas para ser leídos en el tranvía
una edición económica llamada Edición Tranviaria, que es un pequeño librito exactamente igual en proporción, en escala, con el maravilloso libro que había hecho imprimir en Francia, y sin embargo también él considera desde esa vanguardia que estaba, que era una vanguardia esteticista, en un punto más elitista, considera que los libros tienen que circular, y de esa manera hace una edición gigante que es la edición tranviaria. Los años 20 en Argentina son sumamente renovadores. Hoy la crítica internacional considera que la vanguardia más sofisticada en español se llevó a cabo en nuestro país. O sea, porque tenemos figuras como, digamos, paterfamilia de todo ese grupo. Tenemos nada menos que a Jorge Luis Borges, escritores como Girondo, como Mallea, como Nora Lange, todo el gran canon de la literatura argentina surge en ese momento. Martín Fierro y el grupo de Florida es de alguna manera también va a ser el inicio o el origen de lo que va a ser más tarde la revista Sur, editada por Victorio Campo. Pero también es interesante señalar que tanto la ideología de Boedo como la ideología de Florida tenían esa coincidencia en la defensa de los valores democráticos, de los valores que realmente constituían lo que era el pensamiento y la difusión de grandes valores establecidos en lo que era la intelectualidad argentina. O sea que ahí hay una coincidencia. Ambos se interpusieron y lucharon contra el ascenso de los totalitarismos europeos. Escritores como por ejemplo Federico García Lorca son elogiados tanto por el grupo de Boedo como por el grupo de Florida. Victorio Campo, a la muerte de Federico García Lorca, va a escribir una carta en la revista Sur como si la estuviera dirigiendo al poeta muerto. O sea que también es interesante ver que es una discusión estética en coincidencia con grandes principios que tienen que ver con el humanismo en general. Entonces, bueno, esto yo creo que lo que es interesante de lo que estamos viviendo hoy en el Museo Rosa Galisteo es haber tenido la posibilidad de ver un diálogo entre una artista alemana, expresionista, preocupada con todos los temas que hemos conversado anteriormente, en diálogo con sus pares argentinos en tierras remotas, probablemente para ella, pero persiguiendo los mismos ideales y con los mismos temas de discusión. Bueno, como despedida, para decirles que es un honor volver al Museo Rosa Galisteo. En ambas oportunidades me he convocado la obra de dos grandes mujeres artistas que coincidieron en algún punto en una época. La primera, Nora Borges, en una charla que dimos el año pasado y que tuvimos la oportunidad de ver en el Rosa, obras maravillosas que hay de Nora Borges, una artista que estuvo realmente silenciada durante tantos años, la hermana del gran escritor. Ella también tenía una personalidad retraída en lo que es el punto del sistema del arte, pero el Rosa Galisteo nos permitió revisitar la Nora, ver las maravillosas obras que están en el patrimonio de este museo, y en esta oportunidad a Käthe Kollwitz. Ambas artistas de la vanguardia con dos miradas completamente distintas. La de Nora, una mirada esteticista, la de Käthe, una mirada de denuncia social, una mirada más comprometida con la realidad de su tiempo, pero ambas probablemente con la misma preocupación de manifestarse frente al arte, de manifestarse con su talento, de dejar un mensaje que las generaciones actuales podemos leerlo, podemos apreciarlo, podemos disfrutarlo, y esas situaciones se dan
exclusivamente en los ámbitos museísticos, como es este museo, que es un lugar de encuentro de grandes artistas históricos y contemporáneos y que nos permite hacer relecturas del pasado artístico del siglo XX de una manera fuerte, inteligente, como he llevado en su administración, en sus políticas de exposiciones, y creo que es la mejor manera de releer el arte, a través de las mismas obras, mirándolas, disfrutándolas, a veces no poniéndole tanto contenido, sino dejándolas hablar a ellas mismas para que nos transmitan su mensaje propio y personal. Así que muchísimas gracias.